Claro que esperaba quedarme sola, claro que esperaba que te diera igual, y claro que puse todas mis ganas para llorar. Y mira cómo van, a dónde van, a dónde estás, y tanta pena me da, o me la das tú, y en un segundo todo se nos jodió, y lo hiciste tú, lo hiciste tú. De tanto huir, no sabes ni a dónde ir, tú, tan difícil de impresionar, que quiero joder en un segundo lo que llevo hecho de años, dejarme la piel en algo mínimo. Quiero ser entero, quiero ser nada, quiero ser algo menos que ayer, solo basura adolescente quiero ser entero, ser nada, ser algo menos que ayer, ser tus mentiras, otra que firmas y así vale igual o menos que tú. Casi me olvido de la carta que te escribí, y todas las que me liaste una y otra vez. Ahora estás tan lejos, tú siempre huyendo, no vaya a ser que yo tenga razón. Si en un segundo todo se nos jodió, y lo hiciste tú, lo hiciste tú. De tanto huir, no sabes ni a dónde ir, quiero romper en un segundo lo que llevo hecho de años, dejarme la piel en algo mínimo. Voy a ser cero, ser nada, ser algo menos que ayer, solo basura adolescente quiero ser cero, ser nada, ser algo menos que ayer, ser tus mentiras, otra que firmas y así vale igual o menos que tú. Quiero ser entero, casi quiero romper en un segundo lo que llevo hecho de años. Ser nada, ser algo menos que ayer, solo basura adolescente quiero ser cero, ser nada, ser algo menos que ayer, ser tus mentiras, otra que firmas y así vale igual o menos que tú. Señoras y señores, bienvenidos a la 41ª Gala del Deporte Asturiano. Con todos ustedes, Laura Álvarez y Ricardo Sierra. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Auditorio Príncipe Felipe en Oviedo para esta 41ª Gala del Deporte Asturiano del año 2025. Es un placer teneros a todos aquí, muy guapos, como se nota que estamos de gala. Se nota, se nota. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Muchas gracias, evidentemente, también a todas las instituciones y a todos los patrocinadores por dar este apoyo a todos los deportistas asturianos en este año 2025 y, como no, a la Dirección General de Actividad Física y Deporte del Gobierno del
Principado y la Asociación de Prensa Deportiva de Asturias, que son las que organizan este evento y por el que estamos aquí. Y sobre todo, evidentemente, porque sin ellos sería imposible, gracias a todos los deportistas asturianos por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación cada día, para que nosotros los periodistas no solo podamos darle este homenaje, sino contar todo ese tipo de gestas y de importantes retos que tienen siempre cada día y que nosotros podamos contarlo. Efectivamente, los periodistas han sido precisamente los que han votado por todos estos premios que vamos a ver aproximadamente en esta hora y media de gala que vamos a tener, amenizada por nuestros compañeros de Flor de Vino. Muchas gracias, chicos, por esta entrada. Y además es que volvemos a Oviedo 9 años después, con además mucho protagonismo, evidentemente, porque el Real Oviedo se va a llevar ese premio que veremos a continuación y que ha sido un hito histórico el año pasado. Sí, porque es Oviedo, ciudad europea del deporte, y además, como bien dice Laura, el Real Oviedo 24 años después celebra su centenario y sobre todo tiene la oportunidad, ya tiene la oportunidad de hacerlo en Primera División. Será uno de los galardonados y de los premiados en el día de hoy, pero hay muchos. Efectivamente, 2 mujeres muy importantes que se llevan el premio a mejores deportistas del 2025. 7 años que las mujeres no conseguían ese premio y han vuelto ahí a ese premio especial, que lo mejor se reserva para el final. Sí, porque además hay algunos que ya conocemos y algunos que ya sabemos los premiados y ya lo sabéis también todos vosotros, pero algunos habrá que desvelarlo durante la gala y vamos a intentar que sea de manera amena y de manera lo más entretenida posible. Y para empezar, evidentemente, y daros también esa calurosa bienvenida, pues tenemos a un hombre que de estas 41 galas, no sé en cuántas ha estado, pero me parece que en muchas. Seguramente, ¿verdad? En todas, por lo menos cerca. Así que un aplauso para Manfredo Álvarez, presidente de la Asociación de Prensa Deportiva de Asturias. Muy buenas tardes. No voy a ser breve. Auditorio Príncipe Felipe y telespectadores de TPA, presidente de la Junta General del Principado, consejera de Cultura, Política y Lingüística y Deporte y diputados del Parlamento Regional, Ayuntamiento de Oviedo, querida concejala de Deportes, autoridades, deportistas, técnicos, auxiliares, patrocinadores, presidente de la Asociación de la Prensa Española, la Prensa Deportiva Española, compañeros, bienvenidos a esta gala del deporte asturiano 2025, que hoy cumple 41 años, como comentaban Ricardo Sierra y Laura Álvarez. Ricardo Sierra, que no es asturiano, pero que pasa mucho tiempo de su ocio en Asturias, sobre todo en la zona del Oriente, y Laura Álvarez, que es una de nuestras periodistas emergentes, ahora con el ciclismo en Eurosport y realmente cada tarde haciéndonos pasar momentos muy agradables. Estamos en un edificio magnífico del Paraíso Natural y esta tarde vamos a rendir tributo a 10 distintas modalidades deportivas que representan la esencia del deporte asturiano, con especial protagonismo a los 3 reyes de nuestro deporte en Asturias: el fútbol, el piragüismo y el balonmano. Pero habrá muchas emociones más. Yo creo que esta tarde va a ser precisamente un homenaje a las emociones que nos transmite el deporte. Va a ser una gala en la que van a subir mujeres y hombres que nos representan con el máximo orgullo los colores de Asturias, nuestros colores azul y amarillo, con la Cruz de la Victoria, frente a rivales de España, de Europa y del mundo. Este año, además, introducimos 2 novedades muy significativas: el trofeo a la mejor labor directiva y el trofeo al mejor evento del año. Hay que subrayar, y lo digo con enorme satisfacción, que la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias nos hemos convertido en la más numerosa de España. A pesar de ser solamente una provincia, ya tenemos 165 compañeros asociados que en su mayoría están repartidos entre Asturias y Madrid, pero también los tenemos en otros lugares como Cataluña o, por ejemplo, Estados Unidos. Es un honor para mí representar en este momento a mis colegas de profesión y de pasión. Y es un honor también regresar a Oviedo después de 9 años. Concejala Conchita Méndez, no te digo nada, pero te lo digo todo. Volvemos a la capital. Tuvo que llegar un presidente del Sporting, porque no es con todos los colores, a la Asociación de la Prensa Deportiva para que el Real Oviedo ascendiera a Primera División y la gala volviera a la capital. Lo subrayo porque, como digo, estamos encantados de estar en el auditorio donde han pasado por aquí centenares de estrellas
de todo tipo, entre ellos mi admirado Rafael, al que vi aquí. Y desde que en julio fuimos al Ayuntamiento de Oviedo a ver a Conchita, desde el primer momento fueron todo facilidades, pero a Conchita le sabe a poco. Cuando tuvimos hace 10 días la presentación de esta gala, felicité al Real Oviedo por su ascenso, triple ascenso, equipo masculino, filial y el equipo femenino, y después de la presentación me dice: se te nota que no lo dices convencido. Como que notaba cierta contención. Ya la foto de ayer con los chavales, en la actividad que hicimos en la losa, ha significado bastantes comentarios en el día de hoy. Ayer estuvimos con los críos, con los benjamines y los prebenjamines del Real Oviedo en la losa, haciendo el fútbol en la calle, que es la base de este deporte, ¿no? Y esa es la foto en la prensa. Y ha habido amigos míos que han metido la foto en la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial dice que es altamente improbable que yo sea el de la foto. Pues sí lo soy. Hacemos la gala en Oviedo, Conchita. Pusimos al Real Oviedo unos carteles de la gala. Organizamos esta actividad que te acabo de comentar y que tú sabes que salió genial. Fui al Carlos Tartiere a reunirme con Laura Manjoya. Fui 2 veces al Palacio de los Deportes, que está precioso. Fuimos al Calatrava, que yo lo sigo llamando el Carlos Tartiere antiguo, el Buenavista, porque ahí estaba el Tartiere. La oficina de la Dirección General de Deportes está en el fondo norte del antiguo Buenavista. Falo Méndez, mi buen amigo del balonmano, me organizó una comida en Oviedo, numerosa, todos del Oviedo menos uno. Y lo peor no es eso, sino para que veas todo el esfuerzo que hemos puesto. Nos convocan a las reuniones en Oviedo a las 9 de la mañana. Para llegar a Oviedo a una reunión a las 9 de la mañana desde Gijón hay que salir a las 7. Porque llegamos por la autopista y con los límites de velocidad y las cámaras que tenéis en los semáforos hay que ir a 10. Un día, llegando a tu reunión, me adelantó haciendo footing Salomón Rondón. Fíjate si iba despacio. Tuve que comprar ropa, porque aquí a las 9 de la mañana tú pases por Oviedo y parece que hay una comunión o una boda todos los días. Tú en Gijón pones una camiseta, un pantalón, nada. Tú llegas aquí y digo, cuando llego al ayuntamiento dije, estos también se levantaron a las 7 de la mañana, porque vienen todos de punta en blanco. Bueno, eso sí, todas las veces que viene Oviedo ya lo sabe, bueno, lo sabe o lo debería saber. Yo vengo con taco en el bolso, que no piensen que viene un palmado de Gijón. Por si acaso, ya sabes que yo voy a tomar el vermutín a Oviedo, ya sabes dónde, la gamba, y saco el de 50 euros como poco. Pido una gamba y un vermú y pongo el de 50. Y dicen, no, venga, que no venga aquí a pedir nada. Bueno, lo digo en serio. Fuimos el año pasado a Avilés, ascendió el Real Avilés. Venimos a Oviedo, ascendió el Real Oviedo. Como dijo el gran Luis Morán, es del Sporting y del Marino del Banco, si queréis un ascenso, llamadme para el año que viene. Tengo que expresar también mi cariño a la directora general de Deportes, a Manuela, que estamos creciendo con tu niña, porque llevo 1 año y medio en el cargo y ya es la 3ª gala. En Gijón estabas embarazada, en Avilés ya había nacido la niña y ahora ya la llevas a la guardería. Así que estamos creciendo juntos, ¿no? Sí le tengo que decir al Principado, tenemos que disculparse que el presidente Adrián Barbón está un poquitín malo, sin mayor problema de salud, pero está la consejera, para organizar esta gala necesitamos que nos apoyéis mucho más, o un poquitín más, porque estamos más apretados que los tornillos de un submarino, ¿vale? Que nos falta un poco de guano. Y ya termino precisamente agradeciendo el apoyo a los patrocinadores Grupo Ibeco Antuña, Seint Energía, Caja Rural de Asturias, Asturpersa, Alimerca, Sidra Trabanco, y a los colaboradores Fortuna Impresión Digital, Grupo Extremador González, Cerámicas La Guía, Cafento, Coca-Cola y Hoteles AC. A disfrutar de la Gala del Deporte. Bienvenidos a Oviedo. Estamos muy contentos en tu casa. Espera, Manfredo, no te vayas. No te vayas. No te vayas, Manfredo. Manfredo, no te vayas. ¿Has dicho todo lo que tenías que decir o se te ha quedado algo? Todavía
Sí, ¿no? Todavía me queda algo. Ahora, todavía me queda algo, no te preocupes. Tengo carrete para lo que haga falta. Tenemos gala para rato, Tenemos no te gala, preocupes sí. también. Sí, sí. Pero bueno, vamos con una cosa bonita, que es que en esta gala siempre hay una donación solidaria. El año pasado fue para la Fundación Shana, así que cuéntanos para quién se va en esta edición. El año pasado empezamos a entregar una donación de 1.500 euros a alguien que haga mucho por los demás. Consideré, ahí fue una decisión un poco presidencialista, que la primera ocasión fuera para la Fundación Shana de mi gran amigo Luis Enrique, por todos los componentes emocionales que significaron, y creo que ayudar a las familias con niños enfermos de cáncer con un pronóstico complicado era algo que nos podía dignificar también como asociación de periodistas, y este año hemos decidido que este premio sea para la asociación ELA Asturias, que además ha afectado significativamente a dos futbolistas muy queridos tanto en el Real Oviedo como el Real Sporting de Gijón, como Juan Carlos Unzúe y como Marcel Sabou, que desgraciadamente se nos fue en 2025. Así que, si os parece, adelante. Vamos Pues con esa entrega. Recoge el cheque, porque además se lo vas a entregar a la presidenta de la Asociación ERA del Principado, María José Álvarez, y al atleta José Luis Capitán Capi. Ese cheque solidario de 1.500 euros. Y el premio, como un poco imagen de lo que es esta asociación ELA Principado, es para Capi, que sé que tienes unas palabras que decirnos. Buenas tardes a todos. Dicen que de bien nacido es ser agradecido. Por ello quería empezar esta intervención agradeciendo a la Asociación de Prensa Deportiva del Principado de Asturias por aportar su granito de arena año tras año para la investigación y la atención de diferentes enfermedades. Este año nos ha tocado a los enfermos de ELA y es por eso de mi presencia hoy aquí. Indudablemente hubiera preferido subir a este escenario por ser uno de los deportistas galardonados, pero poder dar visibilidad y poner voz a la ELA en nombre de tantos y tantos compañeros es un tremendo orgullo para mí, y desde hace tiempo se ha convertido en un propósito vital que espero poder seguir cumpliendo durante mucho tiempo. La probabilidad de que nos toque el gordo de la lotería de Navidad es de 1 entre 100.000. La probabilidad de que nos toque la ELA en este mundo es un poco mayor, 1,5 por 100.000 habitantes. Pero existe una gran diferencia entre ambas, y es que para que nos toque la ELA no hace falta comprar papeletas, todos estamos en el bombo. Por ello, no deberíamos esperar a vernos afectados por esta nosotros mismos o nuestro entorno, para tratar de poner solución a esta o a otras muchas enfermedades. Hace 11 años y medio, cuando yo empecé con la enfermedad, la ELA era una gran desconocida. La afectación por esta, desgraciadamente para ellos, de personajes mediáticos en nuestro país, como fue el banquero y economista Paco Luzón, que en paz descanse, y de nuestro míster Juan Carlos Unzúe, así como la coincidencia en el tiempo de un colectivo de enfermos tremendamente activistas, puso a la ELA en el mapa, y ello despertó un interés social y, lo más importante, un interés de nuestros investigadores, que avanzan poco a poco en la búsqueda de tratamientos o incluso de la cura. Lamentablemente los tiempos serán cuestión de dinero que en este mundo de locos en el que vivimos se sigue despilfarrando con el lanzamiento de misiles y bombas. Mientras tanto, tratando de vivir con dignidad y de que esta enfermedad no hipoteque la vida de nuestros familiares y cuidadores, la llegada de la ley ELA a los hogares se convierte en algo imprescindible. La ley ha empezado a llegar en comunidades como la Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y creemos que en semanas será por fin una realidad en Asturias. Para los que no me conocéis, yo fui atleta de un cierto nivel, y el atletismo me inculcó valores como el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina, la perseverancia. Valores que siempre traté de trasladar a la vida misma, y que probablemente sean en parte
junto al apoyo de mi mujer y mis hijos, responsables, no solo de que todavía siga vivo, sino también que siga a día de hoy activo. Por ello, mi agradecimiento al deporte será eterno y estar hoy aquí, como decís por Asturias, me presta por la vida. Muchas gracias a todos y enhorabuena a todos los galardonados. Muchas gracias, Capi. Muchas gracias. Bueno, María José, ponte aquí conmigo, así, creo que así. Tratamos de que tengáis más visibilidad y que este pequeño granito de arena signifique pues daros un mayor protagonismo y que todos los apoyos que tengáis se vayan sumando y que no sean pocos, que sean muchos. Espero que sean muchos. Bueno, la verdad es que cuando tenías que decir algo no sabes qué decir. Entonces yo creo que dar las gracias, pero no solamente porque este año nos tocó el premio a nosotros, sino porque en general el mundo del deporte es un mundo solidario y os necesitamos las asociaciones para dar visibilidad. Por un lado el dinero, eso siempre es necesario, pero por el otro lado que la gente vea lo que está pasando. Y hoy no, mire, yo soy de aquí sin hacer una crítica y me perdonáis. El año que viene procurar hacerla en otro lado si hay una silla de ruedas, porque lo que es triste es que llegar aquí se hace imposible. ¿Y por qué Capi no va a recibir el premio como todos en su sitio? Lo siento, pero tiene que ser así. Vale, gracias. Se podrá hacer aquí, pero esperemos que se adapte. ¿Vale así esa promesa? Pues que tome nota quien tenga que tomar nota. Gracias, María José. Pues nuestro agradecimiento a María José y a Capi, y ahí está con ese acuse de recibo, y evidentemente también esta gala está para ese tipo de cuestiones y sobre todo para lo que estamos es para la entrega de los premios, y además este año vamos a hacerlo con uno nuevo, porque normalmente los dirigentes y los directivos se suelen llevar muchos palos por parte de la prensa deportiva. Han dicho, oye, pues de vez en cuando habrá que dar algún premio también a alguno de ellos, porque sí, a veces también hacen las cosas bien. Así que el premio a la mejor labor directiva es para Pepe Rionda y entrega el premio Conchita Méndez, concejala de Deportes de Oviedo. El premio es por convertir el balonmano Base Oviedo en uno de los proyectos deportivos y formativos más sólidos del norte de España, por su trabajo como delegado del desaparecido Club Balonmano Naranco, liderando en los años dorados en la Liga Asobal, y por su incansable labor de formación, gestión y compromiso con jugadores, entrenadores y familias. Así que enhorabuena para Pepe Rionda. Un momento a los dos, por favor. Sí, claro, Pepe. Pepe, muy buenas tardes. Me gustaría saber, hoy que estamos todos aquí, que estamos un poco en la familia del deporte, que llevas tantos años con el balonmano, ¿cuál es esa cosa, ese cambio que has visto tú con tantos años de carrera, eso que has visto que haya mejorado el balonmano aquí en Asturias, sobre todo por lo que has hecho tú, de lo que más orgulloso te sientas? Bueno, yo lo que más me gustó y me gusta es que el balonmano en la fase previa, digamos en toda la base, que no solamente en Oviedo, sino que en Asturias se ha seguido trabajando a golpe de martillo, como diría los mineros, ¿no? A golpe de tenaza y a golpe de todo. Entonces, ese trabajo que se hizo, de ahí salieron grandes jugadores que todos partieron de la base. Unos hicimos más y otros menos, pero es lo que más orgulloso me siento yo. ¿Y se sigue trabajando igual de bien? Igual. Gracias a Dios se sigue trabajando muy bien porque la gente desinteresadamente, los chavales que empiezan a jugar balonmano y que lo van dejando, se hacen monitores, luego entrenadores, etcétera, ¿no? Entonces esa es la causa por la cual este deporte sigue avanzando siempre. Y Conchita, aprovechamos que estás tú aquí también en el escenario, obviamente estamos en Oviedo, supongo que momento especial el tener de nuevo la gala aquí. Porque además es Oviedo la ciudad europea del deporte, ¿no? ¿Cómo de especial es precisamente para Oviedo? Bueno, pues para Oviedo, buenas tardes a todos. Oye, gracias por acompañarnos hoy en Oviedo, 9 años después, poder acoger la gala y poder estar aquí disfrutando dentro de estos premios
que Oviedo sea ciudad europea del deporte es gracias al trabajo y al esfuerzo de tantas personas como Pepe, que es aquí un emblema en nuestra ciudad, y con todos los que empezaron a trabajar con la cantera, empezar con la base, de ahí salir a la promoción deportiva de los clubs y al final tener a equipos como tenemos aquí al Real Oviedo o los premiados de esta tarde, con lo cual para nosotros este Ayuntamiento de Oviedo un honor poder acogeros aquí y poder disfrutar de esta gala. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y lo decíamos al inicio de la gala, han pasado 24 años y el Oviedo volvió a primera. Todos vamos a recordar ese 21 de junio de 2025. No es solo un club centenario, no es solo un modo de vida, no hay en el abecedario letras suficientes para que describa lo que se siente a las puertas del nuevo Carlos Tartiere. No es solamente un escudo, es amor verdadero, lo sé porque duele. También es una morena con una flor en un balcón, un Cristo de las calles, más la afición. Los más viejos del lugar ya te iban a ver jugar cuando solo eras un crío, no pasaste frío. Siempre hemos estado ahí, siempre luchando contigo, desde Redita Cervero a la Real Oviedo, 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 a la Real Oviedo. Pues 2025 fue un año redondo, también con los ascensos del primer equipo femenino del Oviedo Vetusta. Mejor club de 2025, Real Oviedo. Recoge el premio Martín Peláez, presidente del Real Oviedo. Y lo entrega Alberto Palacio, director general de Seinte Energía. Sumamos también a esta mesa a Gabriel Gallego, que es periodista de Radio Marca Asturias y también secretario de la Asociación de Prensa de Asturias. Gabriel Gallego. Ahí. Vamos a pediros, por favor, que toméis asiento. ¿Tomad asiento? Sí, por favor. Empieza tú el turno de preguntas. Gabriel, siéntate por donde quieras, siéntate. Mete Laura por aquí. Falta un micrófono por aquí. Venga. Te voy a robar el sitio, Ricardo. Ya está. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo. Es un placer para mí estar aquí. Ha sido ver el vídeo y la verdad que piel de pita, porque los que hemos tenido la suerte de estar aquel 21 de junio, en mi caso desde la cabina de Radio Marca Asturias contando el ascenso a Primera División, algo soñado por cualquier periodista, en mi caso, que siempre soñé con ser narrador deportivo y ser narrador deportivo en Primera División. Y qué mejor que hacerlo en el equipo de casa, en el equipo de Asturias, en el Real Oviedo. Martín, enhorabuena por ese premio. ¿Qué supuso para el Grupo Pachuca precisamente ese ascenso? No, bueno, como dice ahorita, recordando esas imágenes, se vuelve a enchinar la piel, a llenarse de nostalgia. La verdad es que para el Grupo Pachuca, para el Real Oviedo, es un momento soñado después de 24 años de tanto sufrimiento, de tantas ganas, de tanta ilusión. Pudimos darle a nuestra gente, a nuestra afición, esa gran alegría, y la verdad es que es una fecha que va a quedar para la historia. Es volver, incluso la traigo tatuada, la traigo tatuada ese 21 de junio. Agradecerle a tanta gente, porque a mí, bueno, me toca recoger este premio, pero hay muchísima gente implicada en este éxito, a todo el staff, a todo el grupo de jugadores, al cuerpo técnico, a tanta gente que trabaja en Real Oviedo, pero sobre todo a nuestra maravillosa afición, que supimos sufrir, supimos esperar, supimos venir desde el barro.
y bueno, gracias a Dios estamos en primera, estamos en un momento complicado, pero no hay nada que los oviedistas y que esta institución y que esta afición no pueda salir adelante. Hay que seguir adelante y qué bueno que estemos festejando en primera división este centenario y este galardón. Agradecerle a la prensa deportiva de Asturias, al Principado, al Ayuntamiento que siempre nos apoyan, todo este reconocimiento. Además, un 2025 que no solo fue redondo por ese ascenso a primera 24 años después, sino también por el triple ascenso del equipo femenino, que ayer desgraciadamente volvía a segunda federación, y también del filial. Cuando nos sentamos los periodistas, la Junta de la Asociación de la Prensa Deportiva, no hubo dudas, y ahí, al margen de los colores, no hubo dudas. Sí que hubo más candidaturas, pero ganó con rotundidad el Oviedo. ¿Qué supuso también ese triple ascenso, ese triple éxito del Real Oviedo? Mira, cuando hay un ascenso y cuando es por triple, tanto el femenino con el primer equipo como el filial, en el mismo año significa que algo se está haciendo bien, ¿no? Ayer, como dices, tuvimos en el Grupo Pachuca no hay fracasos, hay lecciones de vida. Ayer tuvimos la desgracia de volver a tener un descenso en el femenino. Aquí están las chicas, ayer sufrimos, ayer lloramos, pero bueno, hoy es el día 1 para el regreso. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir impulsando este proyecto. Aquí lo más importante es que hay proyecto. Es como todo en la vida, en las empresas, en la misma vida hay altas, hay bajas, hay que aprender de los errores, hay que aprender en la vida y bueno, hay que seguir trabajando siempre. Pero bueno, el triple ascenso significa que hay mucha implicación, mucho trabajo de mucha gente. Y es que iba sin doblez lo del equipo de Asturias, porque el hecho de que el Oviedo haya ascendido a primera división supuso, creo recordar, que salió ahí en algún informe, una inyección económica de más de 300 millones de euros para la región. No es solo un ascenso a primera de Oviedo, es un ascenso a primera de Asturias. Sí, hay un informe que que la Liga nos entrega a los equipos que ascendemos, implica más o menos cerca de 300 millones para la comunidad. Bueno, entonces no nada más es un logro deportivo, sino económico también para toda la región es fundamental y ojalá que todos los equipos asturianos podamos seguir ascendiendo por el bien de Asturias y por el bien de todos los equipos de Asturias. Al final todos tenemos una rivalidad deportiva, pero al final todos buscamos también el bien de Asturias. Y ojalá este premio sirva para seguir en esa línea de trabajo que ahora comentabas. Martín, muchas gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena. Yo nada más tengo una pregunta aquí al señor Gallego, porque él hace las preguntas, ahora yo le voy a hacer una. Sí, claro. Porque dice que es oviedista, pero le entregó el anillo de compromiso a su novia en el Molinón. Entonces, esta la tenía preparada. A ver. La tenía preparada. Ahora voy a decir yo, porque además creo que no estaba viendo por televisión. Si se lo pido en el Tartiere me dice que no. Ah, bueno. Sí. Pero te vas a casar en Oviedo. ¿Sabes qué pasa? Que los goles fuera a casa valen el doble. Muy bien, Gabrielito. Donde las dan las tomas, Gabriel. Así que nada, muchas gracias a Martín Peláez. Que por cierto, el presidente será de Gijón, sí, del Sporting, pero el que maneja el dinero en la asociación, el tesorero, es de Oviedo. O sea que, a ver Manfredo, ¿a dónde van los perros? A ver. Muchas gracias. Sabes que es broma, Gabrielito. Gracias, enhorabuena al Real Oviedo por ese premio al mejor club del año 2025 en Asturias. En el Principado de Lorenzo. Los candidatos para Maximino fue presidente de fútbol durante 27 años. Javier García Cuesta, jugador internacional de balonmano olímpico en Múnich 72 y seleccionador español. Juan Mesa, figura histórica del Real Oviedo, portero, entrenador, gerente y presidente, además de uno de los guardianes de su memoria. Y José Manuel González, 16 años al frente de la Federación Asturiana de Judo entre el año 92 y 2008. En este caso tenemos varias personas que los van a recoger, los nietos de Maximinio, Guillermo y Diego, por favor vayan subiendo al escenario. También los primos de García Cuesta, Joaquín y Marga, Fernando, el hijo de Juan Mesa, y Aurora Covadonga, hijas de Juan Mesa. Y Fernando, hijo de José Manuel González. Adelante. Pues ahí está ese merecido homenaje para los familiares con esta entrega del reconocimiento. Muchas gracias por estar presentes. Gracias.
Continuamos con el premio. Vamos a esperar a que se hagan bien la foto, Sí. que esto tiene que quedar bien para el recuerdo. Siempre foto de familia. No tengas prisa, Laura, que las fotos son para el recuerdo y hay que tenerlas siempre. Ahí está. Muchas gracias. Decía que continuamos con el premio Accessit 2 porque hace un año recogía el premio al mejor deportista Joel Álvarez. Hoy recibe uno de estos Accessit por consolidarse como referencia de las artes marciales mixtas en España, ser uno de los hombres más seguidos de este deporte en nuestro país, por dar el paso al salto welter y debutar con victoria ante una figura como Vicente Luque. Lo va a recoger su amigo Daniel Bayón y lo va a entregar Yolanda Trabanco de Sidras Trabanco. El premio para Joel Álvarez es Accessit 2. Pues ahí está, Daniel Bayón, el amigo de Joel, recogiendo el premio, porque Joel no está en mayo en Estados Unidos contra el ucraniano Yaroslav Amosov, pero ha querido estar con nosotros y Joel nos envía este vídeo de agradecimiento. Muy buenas a todos, aquí Joel Álvarez. Nada, espero que disfrutéis mucho la gala este año. Yo este año no podré estar, el año pasado lo disfrutamos un montón, la verdad. Y nada, agradecer a la Dirección General de Deportes y a la Asociación de Prensa Deportiva el contar conmigo otro año. La verdad que muy contento, nunca contaba yo con estar en este tipo de galas y bueno, espero que lo disfrutéis muchísimo. No puedo estar esta vez debido a que me ha salido una competición, ahora para el 9 de mayo, entonces tengo que estar ya 100% metido en los entrenos y bueno, espero, si todo bien, espero el año que viene poder estar presente. Muchas gracias a todos. Pues ahí están las palabras de Joel y gracias Daniel por venir a recogerlo. Gracias. Continuamos con el trofeo Andrés Caramés al mejor técnico y aquí empieza un poco lo más divertido de la gala porque hay algunos premios que todavía no están desvelados. Así que vamos con los nominados. Sí, aquí lo tengo yo porque además invitamos de momento al escenario para que tenga este sobre al presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño. Los nominados a este premio son Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, Miguel García, seleccionador español de piragüismo y Raúl Entre Ríos, seleccionador junior balonmano. Ahí está, Juan. Sí, claro, tienes que sacarlo, abrirlo y leerlo y darle un poco de emoción, porque esto si lo sacas así rápido y tal, ¿no? Pues entonces... ¿Y el ganador es? Bueno, pues el premio mejor técnico no podía ser de otra manera, es para Luis Enrique. Luis Enrique Martínez, el entrenador del Paris Saint-Germain. Lo va a recoger su primer entrenador, José María Fernández de Brito. Coge el premio y se lo entrega. Un año histórico para el entrenador del Paris Saint-Germain, con UEFA Champions League, con la Ligue 1, con la Copa de Francia, Supercopa de Francia, además de subcampeón del Mundial de Clubes. Ganó el premio FIFA de Best al mejor entrenador del mundo y trofeo Johan Cruyff en la gala Balón de Oro. Así que José María Fernández Brito recogiendo ese premio para Luis Enrique. Y vamos a dialogar con él y luego escucharemos también José las María, palabras del técnico de Gijón. Nos habían dicho que querías decir unas palabras por Luis Enrique, así que... Permite un momentito. Sí, claro. Dejarme una nota porque en estos actos se pone uno un tanto nervioso. Hay que acordarse de todo el mundo, que al final luego se enfadan. Pero, a ver. A ti iba a decir, tienes buena vista porque la letra es chiquitina. Ah, no hace falta. No. Vale. Está como tú también. Está como yo, sí. Estamos iguales. Yo lo escribo grande. Perfecto. Autoridades, señoras, señores, muy buenas tardes. Hace 48 años que conozco a Luis Enrique y hoy, al subir al escenario a recoger el premio y mirarles a todos ustedes, me he percatado que para Luis Enrique este premio le va a hacer muy feliz, inmensamente feliz. Y se preguntarán el porqué de mis palabras, porque he descubierto que en este premio huele a Asturias y a sus gentes. Gracias a todos por el premio y por invitarnos a estar aquí. Gracias a ti, José María. Muchas gracias. Pues además de sus palabras, muchas gracias.
También Enrique. tenemos las palabras de Luis Enrique. Cuidado, Ricardo, con el por favor, sillón. no queremos accidentes. Esos cubrir de espaldas. Hola a el mejor todos, técnico del año. soy Luis Enrique y nada, me gustaría en primer lugar felicitar a todos los premiados y dar las gracias a la Asociación de la Prensa del Principado de Asturias por este premio del año 2025, que la verdad ha sido un año único e incomparable en cuanto a objetivos logrados. Y nada, mando una persona muy especial para mí, Brito, a recoger este premio. Mi primer entrenador, bueno, realmente el segundo, el primero fue Marino del Colegio Lisburu, pero el primer entrenador diría que me enseñó cosas y que fue muy exigente y muy gratificante ser su jugador, fue Brito en el Seitosa. Fuimos campeones de Asturias con muy joven edad, a los 8 o 10 años, no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero bueno, es una persona muy especial, muy importante en lo que fue toda mi trayectoria cuando era jovencito y nada, estáis en muy buenas manos. Bueno, a ver si cambiáis los periodistas de presidente de la asociación, porque a este paso voy a ganar todos los años. Solo me vota a mí Manfredo, o sea que, bueno, es una broma. Muchas gracias de nuevo, me hace mucha ilusión todo lo que sea ser reconocido en mi tierra y nada, a continuar. Salud para todos. Gracias. Siempre tiene que mandar recados, ¿eh? Siempre. Siempre. ¡Hala! A seguir. Sí, seguimos ahora para la entrega del premio al deporte autóctono, el trofeo Caja Rural de Asturias, y que pese a su juventud de 25 años es para Clara Martínez. Entrega el premio Carlos González Gallo de Caja Rural de Asturias. Por favor, suban al escenario. Palmarés en el 2025 en la modalidad de bolo celta es espectacular. Es la campeona de España individual femenina, campeona de la Copa de España femenina, campeona de Asturias individual también, tercera en España por parejas femenina, tercera por parejas también mixtas. Ha disputado con el equipo masculino el bolo celta y toda la liga en primera división absoluta y es la campeona de España también de la segunda división. Claro, es que no se puede ganar tantas cosas. Te quedas ahí esperando. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Continuamos ahora con otro premio nuevo. Me está tocando a mí todo lo nuevo. Como soy yo nuevo aquí, pues habéis dicho todo lo nuevo para mí. Bueno, pero ¿a pues, qué sabes lo que es lo que viene ahora? Hombre, uno y tanto. de los mejores eventos. Esto lo sabe cualquier asturiano, cualquier español y cualquier amante del deporte internacional, porque el premio al mejor evento del año es para reconocer uno de los acontecimientos deportivos más brillantes, diría yo, no solo de Asturias, sino del mundo, porque no podíamos estrenar palmarés con uno más emblemático y es el Descenso Internacional del Sella, que celebró su edición número 88. Esta fiesta de las piraguas, declarada interés turístico internacional, va a recoger el premio Juan Manuel Feliz, presidente de CODIS del comité organizador, y lo va a entregar Marta Tejerina, responsable de comunicación de Alimerca.
Ahí está la entrega del premio. Además, pedimos que se suba a este escenario el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernández, para poder dialogar con él sobre este evento que también conoce. Por favor, si nos podéis sentar para unas preguntitas, sí. Juan Manuel, si te puedes tomar asiento. Sí. Sí. Siéntate tú. Es que te estoy robando el sitio, Yo solo quiero el Ricardo. sillón para tropezarme con él. Bueno, yo Sí. creo que a todos nos pasa, a los asturianos, Ricardo, aquí Sí. te voy a sacar un poco del club, pero seguro que a ti también te pasa, que escuchamos el himno de Asturias cuando van a dar la salida de ese descenso del Sella y se nos pone un poco la piel de gallina. Juan Manuel, ¿cómo es ese sentimiento de estar ahí esperando ese día y sobre todo ver que cada vez se hace más multitudinario? Bueno, es un día súper especial para los que conocemos el Sella desde pequeños, para los habitantes de la comarca, para los piragüistas en general, porque no hay piragüista que no sueñe con el Sella. Y el día del Sella es como el culmen de un año entero con sobre todo para la organización, para el comité organizador del descenso del Sella, es el final de un trabajo muy diferente en unas épocas del año, porque hay que tratar con patrocinadores, con los medios de comunicación, con los piragüistas que van a venir, con el material que se necesita. Y todo esto al final se condensa en un día que transcurre muy rápido, porque va variando desde Arriondas con el desfile, con el pregón, con el Asturias Patria Querida, después la salida, y a partir de ahí todo se desborda. Unos van para el tren fluvial, otros para la caravana, otros a ver la televisión en sus sitios, la retransmisión en directo, y ver la llegada, que es el epílogo, ¿no? Y que es lo que colma de emoción a todos. Y a mí, Laura, déjame preguntar a Javier, porque ahora con su recorrido internacional, si te has encontrado alguna vez algún piragüista que no quiera participar en el Sella. Imposible. No, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por la organización del evento en un sitio espectacular. Manfredo, todos estuvimos aquí viendo algún concierto que nos emocionó, con lo cual estamos encantados de estar aquí. Pues no solamente eso, sino que no quiera participar, sino que no sueñe con ganar alguna vez. No hay nada, no hay ninguna competición en el mundo del piragüismo ahora mismo que provoque la misma sensación que provoca ganar un descenso internacional del Sella. Es el único momento en nuestra carrera deportiva en la que nos podemos sentir como un futbolista, porque nosotros no tenemos estadios, nosotros competimos al aire libre y es muy difícil congregar a gran número de personas viendo una competición así, y el Sella sí lo hace. El Sella, para todos los que estemos aquí, tenemos que ser conscientes de ello, es la segunda prueba más vista de todas las competiciones nacionales, por detrás de la Vuelta Ciclista, porque se reparte en 200 kilómetros o 100 y muchos kilómetros, pero el descenso del Sella congrega a más de 300.000 personas entre Arriondas y Ribadesella. Es la segunda prueba más vista a nivel deportivo del panorama nacional, con lo cual nosotros, que estamos acostumbrados a competir en un ambiente un poco más reducido, pues el poder competir delante de 300.000 personas nos llena de orgullo, de satisfacción y nos emociona enormemente el poder hacerlo. Pues muchas gracias por estar aquí presentes. El primer premio al mejor evento del año, como no, el descenso internacional del Sella. Gracias. Sí. Y de una prueba absolutamente consolidada, vamos a seguir entregando premios. En esta ocasión, el trofeo Juan Puerta al mejor deportista universitario del año 2025. Cada año, en colaboración con la Universidad de Oviedo, la Asociación de Prensa Deportiva de Asturias y la Dirección General de Deportes premian al mejor deportista universitario, premio que en esta edición recae en Borja Gutiérrez. Entrega el premio Javier Fernández del Río, catedrático de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. Borja Gutiérrez es campeón de España universitario en Kumite, peso de más de 84 kilos, oro por equipos con el equipo español absoluto en los Juegos del Mediterráneo, bronce en el europeo, el mundial sub-21. Seguid posando mientras tratamos todos los logros de Borja, porque también es subcampeón de España absoluto y único karateca español clasificado por ranking para el Campeonato del Mundo de Karate. Así que enhorabuena. Muchas gracias.
Continuamos con más premios, en este caso el Accessit 1, que lo va a entregar Bea Otero, directiva de la Asociación de Prensa Deportiva de Asturias, y lo va a recoger María Carrión, la madre de Illana. Nuestra siguiente protagonista es en la ya clásica ya una de las habituales en esta gala. Arrasó durante años en la categoría de mejor promesa, pero ahora ha saltado a la élite con una fuerza arrolladora. El premio es para Illana Martín, lo recoge su madre María Carrión. Bea Otero, sube al escenario, por favor, para entregar este más que merecido premio. Si estás, Bea. Está ahí, Bea anda ahí, por allí. claro. Aquí está, Bea. Pues el premio para Illana Martín, nombrada mejor jugadora joven de la Euroliga y jugadora revelación de la Liga Endesa. Vamos a ver también un vídeo de Illana, que ha querido estar también con nosotros. Vamos a verlo y a escucharlo si podemos. ¿Lo podemos recuperar o continuamos? Bueno, pues vamos a continuar, no pasa nada. Vamos a saludar desde aquí a Illana, que bueno, ella ha puesto toda la intención en estar presente y por supuesto le mandamos un saludo y enhorabuena por el premio, por supuesto. Vamos con uno también de gente joven, Ricardo, Sí. porque en Asturias hay muchas promesas. Del futuro, pero que ya es presente. El premio a la mejor promesa, y aquí tenemos el sobre, bueno, porque aquí va a haber 4 premiados. El premio a la Tres mejor nominados promesa hay y 3 por el nominados, momento. con el Accessit también. Así que para ayudarnos con estas entregas, llamamos al escenario a Eva Ledo, consejera de Educación del Gobierno de Asturias, a Fran Fernández, gerente de postventa del Grupo Pérez Rumbao, y a Jorge Mora, director general de Asturias de Pérez Rumbao. Por favor. Aquí tenemos 2 Accessit y un premio, ¿vale? Entonces, para la entrega del Accessit 2, aquí lo tienes, Eva Ledo. ¿Tienes que abrirlo? Sí, Fran, lo abrimos. por favor. Vamos a ir por turnos. Primero con el Accessit 2. Y el premio es para Jorge Martínez y Lucía Calleja. Jorge Martínez y Lucía Calleja. Ha sido un premio ex aequo. Mejores promesas en el balonmano. Estas 2 grandes promesas, como decimos, del balonmano español, que comparten este premio, ambos internacionales, campeones de los Juegos del Mediterráneo el año pasado. Vamos, no os vayáis, por favor, chicos, chicos, no os vayáis, porfa, Para la porque foto, necesitamos foto. una foto Eso es. del futuro del deporte Fran de esta Fernández. comunidad. Aquí tenemos para el Accessit 1 a la mejor promesa del deporte asturiano en el año 2025. Y el premio es para Andy Huelves. Andy Huelves, jugador de baloncesto. Lo recoge Marcos Ángel, su padre. Andy ha sido medalla de oro en el Eurobasket Sub-18, siendo referencia no solo de la selección española, sino del torneo en general, como demuestra que fuera incluido en el quinteto ideal del torneo All-Star 5. Demostró ser uno de los mejores bases de su generación en Europa. Y nos queda el premio para la mejor promesa. Que ya por descarte Claro. tenemos que decir que es para Benjamín Noval. Voy a entregar el premio. Benjamín ha sido campeón de España en 3 modalidades diferentes, BTT, con cross country olímpico, ciclocross. Logró el título de la Copa de España en carretera, en la que hizo doblete con los 2 títulos de contrarreloj y de ruta. Fue tercero en una de las pruebas de la Copa del Mundo, mientras que en el europeo y en el mundial terminó cuarto en la modalidad de ciclocross. Así que es una de las grandes promesas, tanto de Asturias como a nivel nacional, y su fichaje por el equipo Ineos Grenadiers así lo consolidan como uno de los futuros profesionales del pelotón internacional. Enhorabuena a todos. Presente y futuro del deporte asturiano. ¿Cómo se nota que te gusta tanto el ciclismo, Laura? Sí. Si no me sé esto, Ricardo, ya... Seguimos con más premios porque el premio al deporte adaptado es para Carmen López, que va a subir al escenario y va a entregarlo Marcos Niño, el director general de Reto Demográfico.
Carmen ha subido muchas veces al escenario de esta gala del deporte, aunque en otro, porque si nuestra querida Carmen López era toda una referencia del surf, en el 2025 ha sorprendido a todos debutando en el Mundial de Vela Inclusiva y consiguiendo con el equipo español una medalla de plata. Enhorabuena. Un momento, Carmen. Vamos a seguir ahora entregando más premios, más homenajes, y este es el trofeo José Miguel Cano a los valores humanos. Va a entregar el premio Raquel Casado, jefa provincial de tráfico. Y el premio es para la Fundación del Real Sporting de Gijón, Marea Rojiblanca. Recogen el premio Joaquín Alonso, director de Relaciones Institucionales del Sporting, y los jugadores del Genuine, Emanuel Peña y Paula Llorente. Esta fundación nace en el año 2017 para canalizar la actividad social, solidaria y de impacto comunitario desarrollada por el club, dirigida a acercar la práctica del deporte en general y del fútbol en particular a aquellas personas que por su condición física no suelen tener espacio en los equipos y clubes convencionales. Gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Vamos con más premios. Trofeo Gerardo Ruiz a la difusión del deporte tradicional asturiano. Lo va a entregar Gerardo Ruiz y lo recoge José Collar Pepín, sobrino nieto de Carlos Antonio Ferré, presidente del Centro Cangas del Narcea de Buenos Aires. Sí, porque desde hace 2 años la asociación también homenajea en esta gala a una persona o entidad que ha contribuido en la difusión y promoción de nuestro deporte autóctono. Y Gerardo Ruiz, que ahí está entregándolo, pues desde entonces da nombre a este premio y recibió el primero el año pasado, se lo entregó a Rocío Menéndez, y este año viaja al otro lado del charco porque el ganador es el Centro Cangas del Narcea de Buenos Aires, que en 2025 cumplió 100 años. José, bueno, ambos. Contadme. En este caso, Gerardo, tú llevas entregando ya este premio. ¿Qué es para ti, pues, repartirlo en cada gala del deporte? Hombre, para mí es un orgullo muy grande porque uno se siente muy asturiano y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el juego de bolos, la noticia más antigua que tenemos en Asturias, data del Parque de San Francisco de Oviedo de 1495. Y, por ejemplo, el fútbol entró por Gijón y por Oviedo pues allá por el 1902, ¿no? Y por España. Entonces me siento muy orgulloso porque un asturiano, cuando emigra, lleva 3 cosas: en el corazón Asturias y en la maleta una santina de Covadonga y un juego de bolos. Y además es un orgullo para nosotros, los que quedamos en la tierra pequeña, en Asturias, ver cómo hay gente, asturianos, que propagan nuestra cultura. Como por ejemplo, sin ir más lejos, entre el público está con un apellido muy asturiano, el presidente del Sporting Riestra. Y aquí tenemos a esta gente que viene del Centro Asturiano de Buenos Aires o del Centro Asturiano de México o de Venezuela. Es donde se juega a los bolos, a la llave, a los bolos de tineo, en fin, una serie de culturas de nuestra tierra que cala muy hondo. Y muchas gracias a la organización, muchas gracias a las autoridades. Mis más sinceras felicitaciones al Real Oviedo por su ascenso a Primera División, y ojalá se salve. Y después quiero despedirme con un gran abrazo para todos vosotros por estar aquí, especialmente al capitán, al capi de la ELA. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena. Seguimos entregando más premios y reconocimientos porque desde hace 2 galas una persona o entidad es distinguida por su compromiso con el colectivo LGTBI, así que el premio Argullo del Deporte, lo he dicho bien, Malfredo, ya sabes que los veraneantes nos cuesta un poquitín más. Premio Argullo del Deporte es para el Club de Fútbol Unión Club de Ceares. Entrega a Nuria Rodríguez, directora general de Diversidad Sexual y LGTBI, y recoge a Alberto Álvarez, presidente del Ceares.
Ahí está esa foto de familia. Alberto, vente por aquí. Enhorabuena por ese reconocimiento. Muchas gracias por hacerlo. Y preguntarte si queda mucho trabajo por hacer, que entiendo que sí. Todo. Hombre, hace 10, 12 años cuando empezamos a darle visibilidad al asunto, en medios, tampoco es que existieran muchos antes tampoco, de comunicación, quiero decir así, a nivel internet y demás, éramos una rara avis. Bueno, y ahora se trata de que cuanto antes no sea algo premiable, porque sea lo más común la erradicación de la homofobia y demás ataques hacia el colectivo LGTBI. Pues muchas gracias por esa labor que estáis realizando. Muchas gracias y enhorabuena. Vamos con otro de los premios también importantes, el Trofeo Rey Pelayo, porque cada año la Asociación Deportiva de Prensa de Asturias, en colaboración con la Asociación Española, premia a alguien que sin ser asturiano haya aportado mucho de alguna manera para el beneficio del deporte en nuestra región. Tony Rominger, Luis Escola, Moncho López, Alberto Contador, César Pérez de Tudela, Vicente Miera, Saúl Cravioto, Alejandro Blanco o Enzo Ferrero. Nuestro protagonista de hoy no es asturiano, por unos kilómetros, pero casi. Por apenas 60 kilómetros que separaban su pueblo, La Cueta de Asturias, del esplendoroso Parque Natural de Somiedo. En ese bonito pueblo de apenas 13 habitantes vive y trabaja como pastor Manuel Merillas, toda una referencia mundial de las carreras de montaña, al cual invitamos al escenario junto con Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de Prensa Deportiva. Pues enhorabuena, ahí te entregan ese galardón. Primero, yo te quería preguntar ese vínculo que tienes con Asturias, porque se te puede decir casi asturiano, y además, ¿cómo empiezas a competir teniendo en cuenta, bueno, pues de dónde vienes y por qué te surge esa vena competitiva? Mira, la mayor parte de las veces que ando por el mundo siempre salgo que soy no de León. Siempre me ponen asturiano, porque como me paso aquí prácticamente todo el tiempo, mi mujer es de aquí, parte de mi familia, bueno, mi familia ya es de aquí, pues no sé, estar en Asturias, estar en León, para mí no hay una frontera, así que estoy a gusto y en casa en los dos sitios. Pues muchas gracias, enhorabuena. Jesús, simplemente, como presidente de la Asociación Española de Prensa Deportiva, ¿te tratan bien en Asturias? No digas bueno, que no. Buenas tardes a todos. Yo además tengo apellido asturiano, ¿no? Álvarez. Todo el mundo me pregunta si soy asturiano. No soy asturiano, lo siento mucho, soy de Madrid, pero con alma viajera y alma también participativa, de estar en los sitios donde se me acoge con cariño, con esmero. Y bueno, y tengo que decirte que tengo a mucha gente, bueno, tengo alguno en mi junta directiva, como como el secretario JR. Y bueno, y a Manfredo le vamos a hacer pronto, en cuanto pueda le vamos a meter también en la directiva porque es un buen elemento y la verdad, no, dice que no sé. Bueno, el caso es que fíjate si vengo mucho por Asturias, que me ha dicho la vicepresidenta de la Junta que me tienen que hacer hijo adoptivo de Asturias, o sea que ahí lo dejo, vicepresidenta Celia, cuando queráis, estoy siempre dispuesto y emocionado de estar aquí, de venir a Asturias y de participar sobre todo en las cosas del deporte, pero también bueno, pues me siento muy partícipe. Iba a decir que tengo raíces, no tengo raíces deportivas. Pues, por ejemplo, Martín Peláez, presidente del Oviedo, que es buen amigo, hemos trabado buena amistad desde hace unos meses. Y bueno, y con toda la gente que me rodea en estos momentos, aquí en esta gala, que no voy a nombrar porque sería muy extenso, pero sí, se lo ya agradezco sabes mucho cómo a va esto todos. del tiempo. Jesús, que eres periodista. Ya lo sé. Gracias, Muchas Ricardo, gracias. gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias. Dejamos el turno. 3 casi asturianos, dejamos el turno a la asturiana para que siga con esta gala. Continuamos, Ricardo. Mira, más asturiano no puede ser. No, hombre, pues por eso, Rey Pelayo. Al final, eso también, como con la Santina, como con la bandera, como con el himno, lo llevamos nosotros con mucho orgullo. Vamos con otro premio también muy importante, también de sobre, así que vamos a ver la sorpresa porque vamos con el premio a la mejor federación. 3 federaciones que han hecho un gran trabajo en 2025, pero solo puede ganar una. Va
vamos a invitar al escenario a Antón García, director general de Política Lingüística, para saber qué federación se lleva este premio. Las 3 nominadas son la Federación de Balonmano, la Federación de Judo y Disciplinas Asociadas y la Federación de Piragüismo. Aquí lo tengo, el sobre. Gracias. El premio es... El premio a la mejor federación a la Federación de Piragüismo. Y recoge el premio Miguel Gallo, el presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo. Pues ahí está la entrega, porque 2025 ha sido un año de récord, con 130 medallas en los campeonatos de España, un hito sin precedentes que consolida a Asturias como uno de los grandes referentes nacionales de este deporte. Enhorabuena. ¿Dónde vamos, Laura? Pues continuamos, yo creo que con Mujer y Deporte, pero déjame repasar. Estamos perdiendo los papeles. Porque no, vamos a dar un paso, vamos a ir un poco a otro trofeo también importante, trofeo Superación. Venga. Vamos a ese. El éxito en el deporte son los títulos, las victorias y los récords, pero también la superación para vencer dificultades a través de la actividad física. Lo recogen Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga, y Eva Martín, responsable de sección, y Lola Rodríguez, técnico de Diver. Lo van a entregar Manuela Fernández, directora general de Deportes. Enhorabuena. Ahí estamos, con la fotografía de familia para recordar este momento. Trofeo Superación en el año 2025. Seguimos con homenajes, con agradecimientos y con trofeos y sobre todo, bueno, pues para gente que ha hecho mucho por el deporte asturiano y siempre hay que valorar no solo lo que están haciendo, sino lo que se ha hecho. Y para eso está el premio a la trayectoria deportiva. Esa trayectoria deportiva, este premio es para José Ángel Valdés Cote y lo entrega Luis Antuña, responsable de Ibeco. El momento de colgar las botas o los guantes o dejar el remo y empezar a mirar una nueva etapa, pero también de hacer balance. El 2025 dejó el deporte profesional uno de los futbolistas más carismáticos del fútbol asturiano de las últimas décadas. 450 partidos en la élite, ha vestido las camisetas de algunos de los mejores equipos emblemáticos de Europa, la Roma, la Real Sociedad, el Villarreal, el Atlético de Osasuna, el Eibar o el Porto, pero si hay un equipo de su vida y aquel en el que empezó y al que decidió volver en el último baile, su Sporting de Gijón. Enhorabuena para Cote, 450 partidos en la élite, se dice pronto, ¿verdad? A ver, gracias lo primero por pensar en mí, muy agradecido. Y a ver, la verdad que orgullo por jugar tantos partidos. Cuando empecé no me lo podría imaginar, pero bueno, solo puedo dar las gracias a todos los equipos en los que estuve por darme la oportunidad y sobre todo, bueno, al Sporting, porque creo que sin ellos esto no hubiera sido posible, porque fue el club que me lo dio todo, el que confió en mí y que gracias a todos. Está diciendo Laura a todos los clubes. La última, ¿llevabas siempre la camiseta del Sporting por debajo? No, eso se lleva en el sentimiento, en el corazón y bueno, que un orgullo para mí haber jugado en el Sporting porque creo que me lo dio todo. Enhorabuena y gracias, Cote. A vosotros. Bueno, y estamos casi en la recta final, así que, Ricardo, dime. Nos vamos a echar un trago de agua porque nuestros compañeros de Flor de Vino van a acompañarnos ahora con una actuación musical para que nosotros nos tomemos un respiro. Y ordenemos los papeles. Minutitos. Venga.
Yo qué voy a saber si no sé qué hacer. Del susto estoy muda y estoy igual de acojonada. Y yo ya sé que dudas y me miras, no entiendes nada y se te ve en la cara. Llevas tanto tiempo encasillada, abriste los ojos, no entiendes nada. Temblor, ves que el mundo se parte en dos. Un huracán debe arrastrar, pero sentirás algo de verdad. Temblor, ves que el mundo se parte en dos. Un huracán debe arrastrar, pero sentirás algo de verdad. Muchas gracias, compañeros. Ya nos queda la recta final de esta gala. Ya decíamos que lo mejor se reservaba para el final. Sí. Así que, Ricardo, vamos con ello. Sí, porque tenemos el premio para Mujer y Deporte. Efectivamente, este año las mejores deportistas son 2 mujeres, pero toca seguir trabajando por la igualdad y en el deporte la búsqueda de referencias para esas niñas que se están iniciando. Una de ellas es la galardonada con este premio Mujer y Deporte, la 13 veces campeona del mundo de pentatlón moderno, 6 en modalidad de trial individual y 7 en relevo mixto y además destacada nadadora máster Natalia Santabárbara. Recoge el premio Natalia Santabárbara, lo entrega Celia Fernández, la vicepresidenta de la Junta General del Principado. Un poquitín más al centro, por Sí, un favor, poco más que al Maluz, que centro. ya nos han regañado. Hemos salido un ratín del escenario y nos han regañado porque si no, no salís bien en las fotos. Enhorabuena. Sí. Natalia, te vemos emocionada con este premio. Cuéntanos qué significa para ti. Para mí es agradecimiento y sobre todo quiero agradecer a la Asociación de Prensa Deportiva de Asturias este reconocimiento a la trayectoria de Natalia Santabárbara, una trayectoria que es gracias todo parte de mi familia, de mis amigos, amigas, gente que confía en mí y que sabe que he luchado y sigo luchando por el deporte y que estemos todas y todos y seamos referentes del deporte de Asturias. Y además, en un deporte tan duro como el pentatlón, sí, no sí, sé sí. ¿con cuántos amigos te podrás haber hecho a lo largo de toda tu carrera deportiva? Porque claro, cada uno viene de cada especialidad. Sí. Bueno, al final nos unimos todos siempre en algo, en una especialidad que es la común y son los objetivos comunes al final, un equipo. Pero todavía te queda mucho por delante. Sí, todavía nos queda mucho por delante y desde la federación y trabajo y estamos ahí trabajando por ¿Y cómo es todo. ese trabajo? Porque normalmente se habla, pues eso, cuando alguien tiene este tipo de reconocimientos, pero por detrás hay un trabajo del día a día que es el más difícil, el más complicado. Sí, es un trabajo constante, llevamos muchísimos años y lo bueno es que mujeres, bueno y hombres también, pero las mujeres podamos ser reflejo y luego las niñas también puedan y los niños incluso vernos como ejemplos, ¿no? De que empezamos desde niñas, de que hemos ido teniendo una trayectoria, hemos trabajado muy duro porque es un esfuerzo, hemos aprendido con disciplina y esos son valores que hay que trasladar, el esfuerzo, la disciplina y los valores, sobre todo los valores deportivos, que es lo que se intenta trasladar. Con ejemplos como el tuyo, Natalia. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, Natalia. Enhorabuena. Ya lo habías avisado, Laura, la mujer iba a ser muy protagonista en esta
edición de la Gala del Deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva Asturiana, a los mejores deportistas de 2025. Efectivamente, porque lo decíamos al inicio, 7 años han pasado desde que vuelve a caer este premio a mejor deportista de la edición en manos de, en este caso, 2 mujeres. Momento cumbre, no es fácil entre tanto buen deportista elegir solo a uno, o a las mejores en este caso, y son 2 mujeres que lograron en 2025 un hito histórico inédito en el deporte español, el K4 500 con Sara Ouzande y Lucía Val, campeonas del mundo. Enhorabuena. Imposible no emocionarse, pero es que no solo fue el Mundial, porque la misma embarcación fue oro en la Copa del Mundo y plata en el Europeo, todo ello con una gijonesa y una naviega, Sara Ouzande y Lucía Val, que hoy recogen ese el trofeo Consejo de Gobierno como mejores deportistas asturianas de 2025. Lo entrega la consellera de Cultura, Política, Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez. Enhorabuena. Enhorabuena, chicas. Sara, Lucía, contándonos un poco cómo ha sido este año 2025, porque entiendo que tiene que ser algo imposible de olvidar. Pues bueno, creo que para todo el equipo en general fue un año de muchos cambios y sobre todo un cambio de mentalidad muy importante, que yo creo que fue clave en toda la temporada en realidad, porque comenzamos con muy buen pie y al final el Mundial fue como ya la cumbre. Y campeonas del mundo aquí en Asturias, con la cultura que hay en el piragüismo, ¿cómo os han recibido y sobre todo cómo habéis sentido un poco el apoyo de la gente que os sigue y que están pendientes de vosotras aquí en Asturias? ¿Qué ha supuesto ese campeonato del mundo para los que os están en vuestro entorno? Bueno, yo lo que quería resaltar un poco es que campeonas del mundo fuimos en agosto, pero antes de eso teníamos que hacer muchos meses de preparación y, como dice Lucía, que fue un año de muchos cambios, sí que pasamos como hasta abril en un vacío que no sabíamos para dónde iba a ir la temporada, qué íbamos a hacer, y yo personalmente quiero agradecer al Principado de Asturias porque me tendieron la mano para ayudarme con eso, y creo que fue un punto de inflexión muy grande para poder conseguir en agosto quedar campeonas del mundo. Y la verdad que teníamos allí a un montón de familia y amigos que estaban apoyando y yo creo que fue de las mejores experiencias de mi vida. ¿Y ahora qué viene por delante? Porque claro, el listón está altísimo. Ahora mismo ya hemos hecho el selectivo nacional, estamos clasificadas para las próximas competiciones, que son Copas del Mundo y Europeo, donde tendremos que pasar un test interno de la federación para ver si podemos ir directamente al Mundial y pues nada, ahora intentar igualar la temporada, que es un poco complicado. Y sorprendiendo, el atril es tuyo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, por supuesto que tomamos nota de todo. Manfredo non está en este momento, pero confirmáis que tomé nota de la petición que hizo en la su intervención.
autoridades, representantes políticos, civiles, militares, sociales, deportistes. Permitidme lo primero de tot traslladar un afectuoso saludo del presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, que, como ya se comentó, lamentablemente no nos puede acompañar en este acto tal y como él desearía. Nel seu nome, dar la enhorabona a todas las personas y entidades premiadas, que son al final los auténticos protagonistas de este acto, por encarnar, más allá de los resultados deportivos, los mejores valores de la condición humana, que nos inspiren y nos motiven como ciudadanía en el deseo y obligación de intentar ser mejores, individualmente y como colectivo. Somos muchas las personas que estamos hoy aquí aconselladas para aplaudir, para felicitar y desear el mayor éxito posible en su trayectoria, que deseamos además que sea larga y que sea fructífera, a los nuestros deportistas y las nuestras entidades y federaciones. Porque esta gala no deja de ser una auténtica celebración colectiva que nos permite, más allá de lo inmediato, echar la vista atrás en los últimos meses para destacar el trabajo de una vida de sacrificio y esfuerzo fuera de los focos. Por ello también quiero dar la enhorabuena a la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias, con los que cada año desde el Gobierno de Asturias organizamos esta entrega de reconocimientos, ayudados por el preciso conocimiento que tienen del tejido deportivo, de la nuestra comunidad, del que comuniquen con rigor y con pasión desde las disciplinas que son seguidas masivamente a aquellas otras que no lo son tanto y que por ello más demanden la nuestra atención. Necesitamos vos en esa necesaria labor de formar y informar, prestando especial atención y dando voz a aquellos que no la tienen, y por poner el foco en aquellas cualidades que trascienden el resultado de una competición puntual para convertirse en ejemplos de vida. Sois aliados fundamentales y es justo reconoceros también públicamente que, más allá de ser la voz y la firma de una noticia, sois colaboradores imprescindibles con un compromiso digno de agradecer para que entre todos escribamos la mayor historia. Como bien saben los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, la noticia tiene una naturaleza efímera. La imagen del triunfo o de la derrota acapara la portada de un momento, una imagen congelada de un instante que, por memorable que sea, mañana va a ser sustituida por otra seguramente muy diferente. Con esta gala acompañamos en todos los titulares, que a veces queden como el único elemento de lectura. Acompañámosla de una crónica o de un reportaje en profundidad que intenta inmortalizar el conjunto de los datos, donde el cómo y el por qué se pongan tan en valor o más como el resultado final, que siempre está condicionado por variables que se nos escapen. Esos cómo y esos porqués que nos falen de motivación y una capacidad de esfuerzo y sacrificio admirables, que muestren sentimientos firmes como el de saberse equipo penriba de la individualidad, que dando la importancia al compañerismo y a la lealtad, relegando la ambición a los límites de la justicia, y que destaquen el sacrificio, la disciplina, la vocación y la dedicación, que logren sobreponer día a día varapalos y dificultades muy diversas para avanzar y superarse siempre como un reto común con una mesma y no a costa de otros. Ese relato en perspectiva escribe el guión de esta gala, donde numerosas personas y entidades fueron reconocidas, demostrando una vez más que no nos falten los referentes en Asturias. Solo tenemos que parar un poco este ritmo frenético de las nuestras vidas y del mundo también que nos arrodia para detenernos a observar y poner en valor la diversidad y la excelencia que tenemos la fortuna de disfrutar bien cerca, en este caso en el amplio ámbito del deporte en Asturias. Estamos pues rendidos ante vosotros, ante el agradecimiento y sobre todo ante la admiración. Como el tiempo ya es muy breve y no me puedo detener en todos y cada uno de los premiados, permitidme que empiece con una sentida acordanza a Javier García Cuesta, Maximino Martínez, Juan Mesa y José Manuel González, a los que tanto debe el deporte asturiano y de los que nos queda la emoción del mayor de los recuerdos y la inmortalidad del su ejemplo. Este año, por otra parte, destaca el reconocimiento al Real Uvieu, a que se escogió Mejor Club Asturiano 2025, un reconocimiento a la subida a Primera División, que lleva bastante más que un paso en el escalafón deportivo. Simboliza el ascenso emocional de toda una comunidad vibrando, el resultado de una lucha constante con valor, con orgullo y con garra. Cuando estamos celebrando además el primer centenario de la su historia, esta distinción tiene más sentido todavía si cabe. Por ello, enhorabuena y ánimo hoy y siempre, porque la historia del ascenso recuérdanos que el enfoto, el saber estar tanto en los momentos buenos como especialmente en los malos, merece y debe tener premio. Igualmente,
el premio al mellor evento deportivo otorgado al descenso del Sella y el reconocimiento xusto a un descenso que cada año se convierte en una exhibición de deporte y asturianía, una ventana muy multitudinaria, abierta desde el Sella de Asturias y hacia el mundo. Lo cierto que, como decía, gustaríame extenderme en todos los galardonados, pero como non é posible, vais permitirme al menos que vos nome a Illana Marín, a Joel Álvarez, a José Ángel Valdés, a Cote, a Pepe Rionda, Natalia Santa Bárbara, Manuel Merillas, Carmen López, Clara Martínez, al área de diversidad funcional del Real Grupo Cultural Covadonga, a la Fundación del Real Sporting de Xixón, a Borja Gutiérrez, a Luis Enrique y también a Miguel García y Raúl Entre Ríos, a las federaciones de piragüismo y también balonmano y judo, a Andy Huelves, Benjamín Noval, Jorge Martínez y Lucía Calleja. Y permíteme también que finalice con el premio que acabo de tener la fortuna de entregar a los mejores deportistas del año concedido a los piragüistas Sara Uzande y Lucía Val, que nos dieron un montón de ilusión y alegría a partes iguales. En todas las categorías, en todas las disciplinas y en todos los ámbitos, los vuestros méritos son absolutamente indiscutibles. Pero lo mejor de todo es que vos esperen muchos triunfos más y tenéis por seguro que vos vamos a acompañar como hoy en todos ellos. Dirigir la Consellería de Cultura, Política, Lingüística y Deporte y un honor que permite conocer mejor y de primera mano, sobre todo eso y lo más importante, de primera mano, las historias que hay detrás de las entidades, de las disciplinas y de los nombres propios de los deportistas que acabamos de mencionar. También lo oye conocer a las muchísimas personas desconocidas o absolutamente anónimas que están detrás, pero que son también absolutamente imprescindibles para que esos éxitos sean posibles. También hay una gran responsabilidad ocupar esta posición entre la que no falta ni voluntad ni esfuerzo, por mucho que quede camino por recorrer, porque el valor al final y el compromiso de facelo. Un compromiso que se concreta, entre otras cuestiones, en un presupuesto que este año, como sabéis, reserva la promoción de la actividad física y el deporte más del doble de lo que había en 2019 cuando Adrián Barbón asumió la presidencia del Principado. Compromiso que va a seguir creciendo año a año como crecen las vuestras metas que tenemos que trabajar además por hacer posible. Cumpliendo con esos compromisos, sabéis que el Gobierno de Asturias aumentó las subvenciones a las federaciones en este año a 1,5 millones o les ayudes a los clubes de alto nivel a 1,2 millones. Y la voluntad y la de seguir creciendo el próximo año, aumentando esas cantidades a 2 millones, tanto para federaciones como para clubes, así como a 300.000 euros les ayudes de alto nivel y alto rendimiento. Compromisos que no son la meta en ningún caso, sino que son el siguiente paso, tres de los que vendrán pasos sucesivos, por fortalecer la actividad deportiva en Asturias, que lle tanto como avanzar na mellora del so porvenir. Este porvenir que non se entiende sin todos los que completáis esa semella coral del deporte asturiano, ese equipo amplio, diverso y lleno de talento, pero sobre todo lleno de ganas de crecer y ganas de vivir, superándonos e inspiraos además por quienes lo facéis posible y nos facéis mellores. Gracias por facernos sentir tantísimo orgullo y por inspirarnos para estar a la altura escribiendo la mejor Asturias con los mejores ejemplos. Ejemplos absolutamente extraordinarios, como Capi, muchísimas gracias por recordarnos al comienzo de esta gala, y con ello termino, lo que lle como sociedad, lo realmente importante, ya que y a quién nos debemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consellera. Gracias. Bueno, Ricardo, vamos a ponernos aquí en el medio porque esto va concluyendo. Ya llevamos aquí un ratín, pero hemos disfrutado, yo creo que de la gala. Yo sí, yo desde luego. Espero que también hayan disfrutado evidentemente los premiados, sus familiares, todo el público que ha estado aquí presente. Y vamos a hacer una especie de gala capicúa, que vamos a terminar terminar como empezamos, ¿no? Porque no lo dijo todo al principio. Así que, Manfredo, venga. Y mira que dijo que no iba a ser breve y lo tenía todo escrito. Pues ahí está Manfredo, que seguro que ha ido tomando nota y alguna cocina todavía tiene ahí que contarnos. Sí, Manfredo, nada. Ponte en el medio. Ya me dicen que si voy a hacer de monologuista, igual se me da mejor que ser presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva. Tengo que decir en primer lugar que todo esto no sería posible sin mis compañeros de Junta Directiva, evidentemente sin el apoyo de la Dirección General de Deportes y de Manuel Aena fundamentalmente, y por supuesto del Gobierno del Principado de Asturias. Creo que ha sido una gran gala, esperemos que para el 2026 tengamos también
un evento de este nivel, seguro que sí. Nuestros deportistas nos dan muchas alegrías, tenemos cantera, como se ha visto aquí. Hoy, además, tenemos que tener un reconocimiento más o un recuerdo más, porque nos acaban de decir que ha fallecido Víctor Fernández Miranda, el presidente de la Unión Popular de Langreo. Después de 12 años como presidente, estaba atravesando un problema de salud, hoy nos ha dejado, y aprovechamos además la ocasión para todos los que podamos ayudar a la Unión Popular de Langreo a salir de este grave momento de crisis económica y también mandar un cariñoso afecto y abrazo a la familia de Víctor Fernández Miranda. Y lo que esperamos es que también el Ayuntamiento de Oviedo hayan quedado contentos, que esto no es inteligencia artificial, que efectivamente he felicitado al Real Oviedo, sin echar crema y sin tomar nada, Conchita. No ha hecho falta nada. Llevo todo el día aguantando bromas que no te puedes ni imaginar, de unos y de otros. O sea, tengo el WhatsApp, no sé, igual son 2000 mensajes sin ver, pero de verdad que ha sido un gustazo trabajar con vosotros, con la Concejalía de Deportes. Creo que el escenario es magnífico, que es difícil superar lo que hemos hecho estos 3 años en la laboral, en el IEMEYER y aquí en el Auditorio Príncipe Felipe, pero estoy seguro que lo vamos a superar e incluso vamos a ser capaces de encontrar 2 presentadores mejores. Seguro. Que Laura y Ricardo. Eso seguro. Para los que pido un ya aplauso. recibimos tú y yo. Pues bueno, yo que te iba a dar las gracias por tenernos aquí. De todas maneras, esto ya sabes cómo es, o cómo ye, como decís aquí vosotros, ¿no? Ya sabes cómo ye. Has dicho muy bien Argullo. Sí, Argullo. Lo vas a disfrutar ahora, esta gala, pero solo hoy, porque mañana entiendo que ya vas a estar trabajando en la gala 42ª. Sí, como tú has dicho, siempre se exige más. Lo que sí, como soy presidente, lo que voy a hacer es doblarme el sueldo. Ahora no cobro nada y el año que viene nada de nada. Bueno, Pues el año nada. que viene seguramente tendremos otra gran gala. Seguro que Veremos sí. con qué presentadores. Sí, Pero- estáis en la cuerda floja, eso es verdad. Sí. Desde luego los presentadores se podrán superar, pero no los premiados, a los que vamos a pedir precisamente que suban todos al escenario ahora para, bueno, pues poner este broche final, la Para foto de concluir familia, y de para esta gala quedarnos de con la los mejores foto. deportistas asturianos del año 2025, por favor, todos con vuestro premio. No sé si lo teníais, algunos se han marchado ya a casa o alguno ha guardado el premio, se lo ha dado a alguien, pero por favor, Muchas ir gracias a subiendo todos. Gracias a con todos. calma a Y a la todos. TPA, a los espectadores de TPA. Efectivamente, a los que nos están viendo desde casa también, a los entregadores, a familias y Hemos amigos empezado mal, que han pero ahora venido a ya estamos vernos. aquí todos, sí. Así que con eso ya nos despedimos. Pues nada, Y convocados dejamos y convocadas a Flor de Vino para la que Gala nos del Deporte amenice. 2026, el año que viene. Veremos dónde. Gracias a todos, un aplauso y sobre todo un aplauso para ellos, que son los auténticos protagonistas, los deportistas asturianos. Gracias. Sé que soy ese desastre la mitad del tiempo, la otra ni me entero. Si tú me traes el cenicero, yo apago la mecha, de mi cabeza. Dame a los ojos, esa pupila negra va en autopiloto, casi sobrenatural, y pierdes la vergüenza. Llevo a los hombros un fantasma, el bajo en los oídos, grita donde esté ruido, casi sobrenatural, pero a este garito Durante los últimos meses hemos puesto cara a quienes sostienen esta tierra. Ganaderos, pescadores, agricultores, pequeños productores. También a quienes acompañan y cuidan. Porque apoyar lo nuestro no es algo puntual. Es un compromiso. Porque Asturias somos todos. Alimerca. Asturianamente. Asturias posee diversos sitios como este que hacen posible la práctica del piragüismo. Por este motivo, Asturias es deporte y naturaleza.
Tenemos la suerte de tener una región con mucha costa, muchas playas y es el enclave perfecto para practicar surf. Gracias a todos los entrenamientos que he hecho en las playas de Asturias llegué a ser surfista profesional, así que tenemos una región increíble para poder disfrutar de la naturaleza, de sus playas y sobre todo eso, surfear todo el año. Somos unos privilegiados de poder decir que somos asturianos. Hola, soy Guillán. Tengo 11 años y vivo en Gijón. Hago vela inclusiva con la Federación Asturiana de Vela desde hace 3 años. Me gusta Asturias porque aquí todos podemos hacer deporte en contacto con la naturaleza. Asturias es deporte, Asturias es naturaleza y para practicar el mío, que es el ciclismo, es un auténtico paraíso. He viajado por todo el mundo, sitios maravillosos que no podría describir con palabras y puedo decir bien alto que Asturias es el paraíso para la práctica del deporte en la naturaleza.